Ya, pues. Gracias. Entonces, antes de comenzar con lo de los límites, vamos a echarle un ojo a la guía de ejercicios que quedaron propuestos. Entonces, la guía, bueno, tenía dos motivos, ¿cierto? No hacer sincrónica la clase del día viernes por so- solidarizando, digamos, con el centro de estudiantes que eh, inició cierta movilización ese día. Entonces, además, ¿cierto? Que justo una semana antes de la evaluación, qué mejor que tener ejercicios en los cuales uno puede estudiar. Y digo que mejor porque hasta ahora, como en los textos guías que estábamos utilizando, ¿cierto? Recordemos en el Stuart y Thomas, ahí uno sacaba los ejercicios para poder prepararse y generalmente están muy explícitos en el final de cada capítulo. Sin embargo, en la unidad 1, como ya habíamos dicho, no. No por la razón de que es un resumen, ¿cierto?, de contenidos de las asignaturas anteriores como podían ser fundamentos o álgebra, o precálculo, dependiendo de dónde hizo la primera asignatura, digo, de primer semestre. Sin embargo, para el límite en adelante ya sí se puede encontrar suficiente material dentro de los dos textos guías, que eran el Stuart y el Tomás. Ya, ahí entonces, dentro del final del capítulo, que yo supongo que es el 1 de límites y continuidad, en la primera parte puede encontrar ejercicio. Ahora que tiene la guía, bueno, ya sabe qué tipo de ejercicios estudiar en ese caso, ¿cierto? Puede facilitar mucho. El primer grupo de problemas se pide utilizar por demostrar a través de la definición del límite, es decir, la relación epsilon-delta. Ahí hay 8 expresiones, ¿cierto? 8 límites que usted debe comprobar. Como dice explícitamente, demostrando utilizando la definición de epsilon-delta, vale la pena no resaltar que evaluar el límite, utilizar la álgebra del límite en este caso no es válido, ¿cierto? Uno lo puede usar para comprobar de que el L enunciado, ¿cierto?, es el correcto, pero para probar la definición deberíamos buscar el delta que depende de epsilon, ¿cierto? Tal que cumple lo que ya sabemos que debe cumplir. El segundo grupo de ejercicios, en ese caso, sí se pide utilizar teoremas de sustitución y o reglas, teoremas de límites. Dentro de esas reglas, ahí sabemos que está la álgebra, ¿cierto?, de límite y todo por el estilo. Tanto como el teorema de sustitución que vimos, o de la compuesta, como también puede funcionar en este caso el teorema del sándwich, ¿cierto? A pesar de que las expresiones que están ahí presentadas no parecen tan difíciles como para usar el teorema del sándwich, pero todo lo anterior, sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el caso 1 es fome, ¿no? Digo el caso 1 porque por álgebra de límite ahí podemos separar 2x menos 1, ¿cierto? Utilizando que el límite de una resta la podemos separar por la resta de los límites, ¿no? Sacar el 2, evaluamos el x igual a 1, entonces nos va a quedar finalmente que esta cosa acá es 1, ¿cierto? Nos va a dar inmediatamente que 1 por álgebra de límite. El segundo caso igual, bueno, ahí se darán cuenta que el producto también por el álgebra de límites funciona, el producto acá también, a pesar de que tengo una raíz, eso no me incumbe. En el cociente, siempre y cuando el denominador no se anule, también puedo llegar y evaluar utilizando reglas de límite, es decir, el cociente, ¿cierto? Entonces, mientras no me anule, no hay ningún problema, y en el caso de que me anule, sabemos que vale la pena ahí utilizar álgebra, ¿cierto? O algún arreglo algebraico en la fracción, con tal de que me elimine del denominador la expresión que se anula al evaluar, lo cual me permite evaluar en ese caso. Sin embargo, me parece que no es ninguna, ¿ya? Entonces aquí vale la pena utilizar casi solo regla de ese caso, o de una compuesta en el caso de que también prefiera hacerlo, como son los últimos casos, me parece nomás, donde hay una raíz, ¿cierto? Y donde está todo elevado a un tercio, que significa que es raíz cúbica, ¿cierto? De toda la expresión de ahí adentro. Entonces ahí uno podría generar una compuesta entre la raíz cuadrada y el polinomio que está ahí adentro. O bien, en el caso 8, lo mismo, tener todo el cociente y luego aplicar raíz cúbica, ¿cierto? O elevar a un tercio. Puede ser una forma de componer ahí algo que le resulte. Si no, también utilizando las propiedades del límite que vimos. Recordemos que había una de la raíz, ¿cierto? También vimos una con x elevado a n. O, sí, x elevado a n. Entonces, si ese del x elevado a n lo compongo con una otra expresión, ¿cierto? Puede servir para el caso 8. Y la última página eran los ejercicios adicionales del libro Parcel, que me parece que lo mencionamos, pero no está disponible en el Classroom, si no me equivoco. Entonces se pide, por ejemplo, del problema del 3 al 24, encontrar el límite o
establece si no existe. Entonces dice que en muchos casos se necesitará usar un poco de álgebra antes de intentar evaluar el límite. Lo que quiere decir en el fondo es que si usted observa, por ejemplo, el caso 14, ¿cierto? Tenemos una expresión racional, sabemos que como es racional y son, recordemos que ya vimos por teorema, ¿cierto? Que si es racional vale la pena evaluar nomás, ¿no? Sin embargo, en este caso, si evaluamos x cuando se aproxima a 2 en el denominador, se anula, ¿cierto? Nos queda 0. Entonces sabemos que eso no puede pasar. Ahí habría que hacer un arreglo algebraico. Lo que más parece en ese caso, el 14, es que el numerador lo podemos factorizar de alguna manera para poder simplificar ese x menos 2, ¿cierto? Y luego poder evaluar. Entonces, para poder factorizar como un producto notable ese numerador, x cuadrado menos 5x más 6, habría que buscar dos números, ¿cierto? Que multiplicados me den 6, que su suma o bien su resta me den menos 5, ¿cierto? En ese caso. Bueno, los únicos números que multiplicados me dan 6 son 3 y 2, si ambos son negativos, ¿cierto? Menos 3 por menos 2 es más 6, y menos 2 más menos 3 es menos 5, ¿cierto? Entonces ahí está. Podemos hacerlo al tiro, ¿no? ¿Les parece o no les parece? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. ¿Les parece? Perfecto. Pregunto porque si estaba muy fácil y ya lo hicieron, quizás vale la pena ver otro, ¿cierto? Voy a apagar la cámara porque si no van a ver solo el techo de esta cosa. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el 14, vamos a hacerlo aquí mismo nomás, ya no vamos a abrir la pizarra esta vez. Para hacerla más cortita. Entonces dijimos que solo la expresión del numerador la podemos factorizar como x y x, y dos números que multiplicados me dan 6, ya dijimos que era el 3 y 2, y que para que la suma sea menos 5, la única forma es que ambos sean negativos, ¿cierto? Por lo tanto, podemos factorizar por esa expresión. Si alguien tiene dudas, ¿cierto? Puede comprobarlo distribuyendo, ¿ya? Que nos da lo mismo. Sin embargo, manejando ya los productos notables, sabemos que eso es correcto. Y lo que nos gusta además de esto es que tenemos la expresión como un múltiplo de x menos 2, por lo tanto vamos a poder simplificarlo con el denominador, ¿cierto? Entonces lo que uno hace luego de eso es escribir nomás, ¿cierto? Que el límite cuando x tiende a 2 de la expresión original es equivalente o igual, ¿cierto? A la expresión, ahora factorizando el numerador, entonces aquí ay, perdón, me equivoqué en la simplificación. Simplificamos entonces el x menos 2, ¿cierto? No el x menos 3. Simplificamos el x menos 2, ¿cierto? Y nos queda entonces que esto es el límite cuando x tiende a 2 de x menos 3. Aquí tenemos un polinomio, entonces sabemos que podemos solo evaluar, y si evaluamos nos queda 2 menos 3, lo cual es menos 1, ¿cierto? Entonces obtuvimos que esto es menos 1. Y ahí entonces tiramos el 14, está hecho, ¿no? Está todo. Muy bien. A ver qué otra expresión se puede hacer aquí sencilla. Por ejemplo, el 16. El 16 no hay ningún problema, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, el denominador es x cuadrado más 1, y tenemos que evaluar en x menos 1, igual a menos 1, perdón. Si evaluamos, aquí nos queda menos 1 elevado al cuadrado, que es 1, nos queda denominador 2. Como no se simplifica, o perdón, donde no se anula el denominador, significa que sí podemos llegar y evaluar por ser un polinomio, ¿no? Entonces el 16 está directo, ¿no? Hay que solo evaluar. Entonces, en los que no sucede algo como eso, no hay problema. Por ejemplo, en el 13 se puede solo evaluar. Si usted quiere simplificar, puede buscarlo, si no, solo evalúa. En el caso del 15, ahí no nos sirve solo evaluar, ¿cierto? Dado que nos pide el límite cuando x se aproxima al menos 1. Sin embargo, el denominador es x más 1, y si evaluamos nos queda denominador 0, ¿cierto? Entonces ahí habrá que hacer algún arreglo algebraico. Es muy probable que habrá nuevamente que, al igual que en el ejercicio 14, buscar una factorización de ese polinomio. Entonces, vamos a ver si se puede encontrar muy fácilmente.
cómo podemos expresar esa cosa, x y x, tenemos que buscar dos números que multiplicados me den el último y que sumados me den el del medio, ¿cierto? Que multiplicado me den menos 3, bueno, ahí solo la opción 3 y 1, no hay más. 3 y 1. Si el producto es negativo, significa que uno de los dos tiene que ser negativo y el otro positivo. Y además que la suma entre 3 y 1 tiene que ser menos 2. La única forma que eso ocurra entonces es que el negativo sea el 3 y el positivo el 1, ¿cierto? Así el producto me da negativo y la suma me da menos 2. ¿Ya? Entonces, es una factorización adecuada. Eso nos va a permitir simplificar, ¿cierto?, el x más 1 del denominador. Ahí añadiendo el límite cuando x tiende a menos 1. Se simplifica, ¿cierto? Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 3. Luego de evaluar, aquí voy a hacer un muy gran resumen, ¿cierto? Normalmente uno escribe los pasos como lo habíamos hecho aquí en ladito, solo que por espacio acá. Nos va a quedar entonces que si evalúo menos 1, me queda menos 1 menos 3, eso es menos 4, ¿cierto? Por lo tanto, el ejercicio 15, el resultado nos daría menos 4. Bueno, y así nuevamente uno puede seguir y seguir y seguir, ¿no? Factorizando por cosas apropiadas o inapropiadas, dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí probablemente cualquiera se asustaría rápidamente al ver el 17, porque en el caso de querer buscar una factorización apropiada no parece muy directo, ¿no? Sin embargo, lo primero siempre es evaluar, ¿no? Como son expresiones racionales, es decir, un cociente o una división entre dos polinomios, el teorema nos decía que podíamos evaluar nomás. Entonces aquí hay que evaluar y ver si no se anula el denominador. Si no se anula, perfecto, y se puede llegar y hacer, siempre y cuando uno argumente que por ser expresión racional o por ser polinomial, ¿cierto? Sirve eso de evaluar. Recordemos que no siempre el límite era evaluar, ¿cierto? Muchas veces recordemos que la función, es decir, la expresión a la cual estamos calculando el límite, no está definida en el punto al cual uno se aproxima, ¿cierto? Y eso es como parte de la tarea, argumentar por qué uno puede, cómo uno lo puede calcular en realidad. Entonces en el caso de acá, si uno evalúa en menos 1, tenemos menos 1, vamos a probar. Menos 1 elevado a 3 es menos 1, más 4 por menos 1 al cuadrado, eso es 4. 19 por menos 1 es 19 positivo, más 14, ¿cierto? Esto claramente es distinto a 0. Como es distinto a 0, significa que vamos a poder solo evaluar el menos 1, entonces en realidad, ¿ya? Y ese va a ser muy directo. El de ahí se puede evaluar, el de aquí no se puede evaluar, pero se deberá factorizar, ¿cierto? Y se darán cuenta ahí que con los otros también corre el mismo caso. Por ejemplo, aquí igual pasa algo, ¿no? En el 22. ¿Por qué digo que pasa algo? Porque el denominador se puede factorizar, ¿sí? Y sí o sí, si evaluamos en 1, ¿cierto? Esta cosa se anula. Entonces vamos a tener, ahí se va a tener que buscar una factorización adecuada para esa expresión, con tal de que se pueda eliminar, ¿no? De alguna forma. Ahora, ¿qué tan adecuada puede ser esa cosa? Ahí el truco es separar el numerador por una suma. Vamos a borrar todo y vamos a escribir. En 22, por ejemplo, esa expresión de ahí, ¿cierto? Si uno quiere factorizarla por alguna cosa con tal de que me sirva algo de acá abajo, va a tener que ser un poco artificiosa, ¿no? Por ejemplo, acá en el denominador. Si lo factorizamos como un producto, nos sirve el mismo que hicimos antes, no nos sirve el mismo. Entonces, bueno, un producto que nos da menos 3 y que la suma nos dé 2, ya sabemos que esto es 3 y 2, nomás la única forma, perdón, 3 y 1. Y en este caso necesitamos al revés, que el 3 sea positivo y que el 1 sea negativo, para que el producto sea negativo y la suma sea más 2, ¿cierto? Ya, ese es nuestro denominador. Ahora, el numerador, tenemos que tratar de factorizar por alguna cosa parecida a esa. Ahí es la pregunta entonces, si puede ser. O servirá, ¿cierto? Una cosa por el estilo. Menos 1 por U. ¿Perdón? Menos 1 y U. En el numerador, ¿cierto? Por menos 1 y U.
Bueno, si multiplicamos toda esa cosa que nos da, nos queda x cuadrado, ¿cierto? Más xu menos x menos u, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí tenemos la expresión que buscamos. Así podemos reescribir esta cosa, voy a escribirlo con otro color para no tener que borrar lo que nos sirve. Ahí sí. Ya, entonces este ejercicio, ¿cierto?, es equivalente a decir el límite cuando x tiende a 1, factorizamos nuestra expresión, el denominador entonces lo vamos a escribir ahora como x más 3 factor de x menos 1. Ay, perdón, estoy escribiendo horrible. Y el numerador, como bien dijo la compañera, lo podemos factorizar por x menos 1, x más u. Excelente. Entonces simplificamos el x menos 1, que era el que nos daba problema para evaluar, ¿cierto? Entonces esto nos queda el límite, bueno, hay uno copia lo mismo, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 1, de lo que no se simplificó, que sería x más u, x más 3. Si ahora elimino toda esta cosa de acá, para escribir abajito el resultado, será solo evaluar, ¿no? Pero recuerden que estoy evaluando x y u, como es una constante, es decir, un número desconocido, no nos importa que quede como u. Entonces, en el numerador nos va a quedar 1 más u, o u más 1, que es lo mismo, y en el denominador nos queda 1 más 3, ¿cierto? 4. Entonces, el límite de esta cosa es la expresión 1 más u cuartos, o u más 1 cuartos, ¿ya? Lo cual es una expresión equivalente. Excelente. Ya, entonces tenemos casi todos los ejercicios de la última parte de aquí del 1. Luego señala que los problemas del 25 al 30 nos piden hallar el límite cuando x tiende a de f de x3 y cuando el límite de g de x cuando x tiende a es menos 1. ¿Ya? Entonces ahí se pide el límite cuando x tiende a de esas expresiones dadas. Entonces, ¿qué es lo que uno hará? Hará, bueno, nuevamente utilizando álgebra de límites o bien teoremas, todo eso. Ahora, recordemos que nosotros habíamos hecho algo parecido a la definición del álgebra de límites, solamente que en vez de decir que esto era 3, nosotros decíamos acá era L1 y esto era L2, ¿cierto? Y dijimos, por ejemplo, que si la raíz era la raíz del L1 más L2, los productos y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces ahí se darán cuenta que, vamos a decir todo esto, gracias al álgebra de límites, sale la mayoría, ¿cierto? Y si no sale la mayoría, ¿con qué hay que juntarlo? Con la compuesta. ¿En qué caso hay que juntarlo con la compuesta? Por ejemplo, puede servir la raíz, porque ya sabemos que lo que está acá adentro, ¿cierto? Es el cuadrado, la suma, todo eso se respeta. Después el problema es para la raíz, ¿cierto? El problema es para la raíz. Lo mismo acá, tenemos aquí que aplicar una raíz. Sin embargo, también sabemos ya que el límite, ¿cierto?, de una función elevada a la raíz de algo, por álgebra de límites también dijimos cómo se podía aplicar, ¿ya? Entonces, por seguir álgebra de límites, digamos que resume fácilmente todo eso. Por lo tanto, lo único que quería ver ahora, creo yo, para estar más o menos tranquilo y que puedan continuar trabajando en paz, sería de la hoja 1, de acá, de verlos por definición. Sí, de acá, por definición. Entonces, los que parecen más o menos, pues los primeros como son un poquito fome, y digo fome porque van a dar al tiro el delta, ¿cierto? En estos casos, porque se van a poder factorizar. Vamos a hacer el más feo, ¿cierto? El 4. Y bueno, estos son iguales todos. Vamos a hacer el 7 y el 4, porque son los que no da directamente. Como no da directamente, ahí lo que uno hace es construirse una cota adecuada para que la cosa resulte. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 4. Ya. Entonces, recordamos la definición. ¿Se acuerdan de la definición, chicas? Dado epsilon,
mayor que 0, ¿cierto? Existe un delta mayor que 0, tal que, bla, 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 ¿cierto? Sin embargo, no vamos a colocar que existe un delta porque queremos buscar que existe, ¿cierto? Es lo que uno debería demostrar. Entonces, si vamos a colocar todo eso, en realidad debemos probar que, y ahí ponemos toda la definición, ¿cierto? Y luego lo comprobamos. En este caso, como nos vamos a comenzar de esa forma, vamos a decir que dado un epsilon, bueno, en realidad dado epsilon, cierto, coma, inmediatamente, ¿qué es lo que se tiene? La relación de epsilon. Recordemos que nos decía que el valor absoluto de la función, en este caso nuestra función es toda esta expresión de la raíz de 2x menos 1, sobre la raíz de x menos 3, menos L, en nuestro caso el L está dado por raíz de 7, se cierra el valor absoluto, esto es menor que epsilon, ¿cierto? Recordemos que antes de acá, ¿cierto? Venía lo del delta, ¿cierto? Acá, bla, 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 delta implica esta cosa, ¿cierto? Ahora, vamos a escribir igual lo del delta, porque nos sirve para saber a lo que queremos llegar, ¿cierto? Entonces vamos a dejar aquí como pregunta, ¿existe un delta mayor a 0? Tal que, recordemos que lo de acá es x menos a, donde a es el punto cual se aproxima. Entonces acá tenemos x menos 4, ¿cierto? En valor absoluto menor que delta, implica esta cosa. Ya. Entonces, dado un epsilon cualquiera que cumple esto de acá, tenemos que encontrar que existe un delta tal que pasa lo de acá, ¿cierto? Ahora, para hacerlo, el trabajo algebraico de siempre es que de esta desigualdad, uno trabaja esta cosa algebraicamente para crear otra desigualdad que tiene como un elemento la de acá, la de x menos 4. ¿Ya? Y utilizando propiedades de desigualdad, entonces significa que todo lo otro que quede va a estar multiplicado con esta relación de delta. ¿Ya? Y ahí es lo que uno quiere sacar como relación. Entonces ahora lo que hay que hacer es trabajar algebraicamente la expresión que tenemos al lado de la derecha. Entonces vamos a decir, notemos que voy a copiar todo esto de acá. Y por ejemplo, si se dan cuenta, yo le voy a sacar el valor absoluto y lo vamos a trabajar solo algebraicamente. Y después le vamos a volver a agregar los valores absolutos, ¿cierto? Y reescribir con esta forma eh, alternativa, ¿ya? Pero equivalente. Ya, entonces esta expresión aquí es igual. Bueno, tenemos una diferencia, ¿cierto? De una fracción con un número real. Por lo tanto, tenemos que sacar el mínimo múltiplo, ¿cierto? Que claramente va a ser este denominador. Por lo tanto, esta expresión es equivalente, ¿cierto? A la raíz de 2x menos 1 menos la raíz de 7 multiplicado por x menos 3, ¿cierto? Y el denominador va a ser raíz de x menos 3. Ya, nuevamente aquí. Ay. Aquí me queda 7 factor de x menos 3, ¿cierto? También si alguien se pregunta por qué da eso, porque nos queda raíz de 7 multiplicada raíz de x menos 3, ¿cierto? Y como el índice de la raíz es el mismo, podemos juntar todo el producto al interior de la raíz. Ya. Bien. Entonces, ahora que no tenemos idea de qué más hacer, siempre que tenemos algo como parecido a este estilo, lo que uno va a hacer es multiplicar por el conjugado. Recordemos que el conjugado nos referimos a lo mismo que está, en este caso, en el numerador, pero con el signo contrario, para utilizar la propiedad de suma por su diferencia. Suma por su diferencia, recordemos que nos da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿cierto? Y como son raíces, se nos van a ir las raíces entonces. Y eso es lo que uno pretende. Entonces, vamos a multiplicar por el conjugar primero del numerador, digo. Entonces voy a repetir este término. Ay, no me copié los números. Ahí sí. Pero con el signo contrario, ¿cierto? Con un más. Y en el denominador tiene que ver lo mismo. Esto es la única forma que no me altera el resultado. Entonces, ojo aquí. Esto es equivalente. Y acá yo estoy multiplicando por algo en el numerador que es igual a lo del denominador, ¿cierto? En el fondo lo que estamos haciendo en esencia acá es multiplicar por 1. Por eso que esto sigue siendo igual, ¿cierto? Ahora, este 1 de acá es conveniente.
es conveniente con tal de que al multiplicar los numeradores, ¿cierto? Es decir, eso con eso, me va a dar suma por diferencia, lo que significa que me va a dar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y si me da el cuadrado se eliminan las raíces, ¿cierto? Significa que me va a quedar el numerador, ¿sí? X, lo de acá menos la raíz, menos, lo de acá, ¿cierto? Sí, la raíz también. Y podemos colocarlo en paréntesis solo por efectos de no perder el signo, aunque a pesar de que ahí nos da lo mismo, ¿cierto? Ese paréntesis. Ya, ahí sí. Y en el denominador nos queda el producto de abajo nomás. Así mismo nos va a quedar entonces la raíz de x menos 3, factor de todo esto de acá. Y esto no nos tiene que preocupar o asustar. Eso nos va a quedar. Bueno, podemos seguir reduciendo el numerador, ¿cierto? Acá si distribuimos este menos 7, tenemos menos 7x más 21, ¿cierto? Le voy a copiar toda esta expresión. Aquí la vamos a tratar de reducir un poquito. Entonces nos queda que acá al distribuir, ¿cierto? Nos queda menos 7x más 21. Y si esto lo reducimos, ¿cierto? Tenemos 2x menos 7x, eso es menos 5x, y más 21 menos 1 es más 20, ¿no? Entonces, esta misma expresión de acá, la vamos a copiar, aquí abajito, igual, y el numerador lo vamos a reducir como dijimos. Entonces recordemos que menos 7 más 2, ¿cierto? Es menos 5x, como dijimos, y más 21 menos 1 es 20. Sin embargo, notamos que en el numerador tenemos 5 como un múltiplo en común, ¿cierto? Entonces podemos factorizar esta expresión. Vamos a dejarlo más 20 y lo vamos a factorizar en el siguiente paso para no confundiros. Ya, aquí. Si factorizamos por 5 o por menos 5, nos queda x más 5 por 4 es 20, ¿cierto? Y si es menos y esto de acá es menos, me queda en suma el 20, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la factorización adecuada de la expresión que teníamos ya originalmente. Ya. Entonces, la expresión de la desigualdad a nosotros nos queda igual a todo esto. Lo que nosotros obtuvimos parece una cosa bien fea, ¿cierto? Porque tenemos acá una suma de raíces que no pareciera ser muy facilitadora, ¿no? Sin embargo, en el numerador nos queda un producto de el término x menos 4. Y eso era básicamente lo único que buscábamos para poder relacionarlo con esta relación, ¿cierto? Porque recordemos que como tenemos esto dentro del valor absoluto, significa que nos va a quedar todo esto en un valor absoluto. Y como sabemos, por propiedad de valor absoluto, en el cociente, ¿cierto? Se me separa el número del denominador en valor absoluto y lo mismo va a suceder con el producto, ¿cierto? Recordemos que el valor absoluto de un producto es lo mismo que el producto de su valor absoluto. Recordemos que para la suma no pasaba, ¿cierto? Que era lo que se conoce como desigualdad triangular. Y entonces, como ahora sabemos ese arreglo algebraico que hemos hecho, así, entonces originalmente nuestra desigualdad, ¿cierto? La de acá azul, nos queda como 0, valor absoluto, de toda esta expresión de aquí que acabamos de obtener, menor que epsilon, ¿cierto? Bueno, como ya sabemos, como ya les decía, el valor absoluto, ¿cierto? De acá se va a separar para el denominador y para el numerador. Sabemos que el valor absoluto de menos 5 es 5, ¿cierto? Entonces aquí puede salir el 5 por ser una constante, y nos va a quedar el valor absoluto solo de x menos 4, ¿no? Que es una de las cosas que uno quisiese buscar. Entonces esto es equivalente. Entonces aquí nos va a dar el denominador, nos va a dar el mismo, entonces lo vamos a repetir. Y en el numerador, entonces nos va a quedar x menos 4, ¿cierto?
Ahora, vamos a sacar esta barrita grande. Entonces, vamos a separar las barritas por los productos. Entonces nos queda el valor absoluto de la raíz, el valor absoluto de esta suma, el valor absoluto de x menos 4 y menos 5. Si yo le saco el valor absoluto me queda 5, ¿cierto? Positivo. Entonces me queda 5 multiplicando todo lo de allá. Ahí no me quiere escribir el 5. Pucha. Ahí sí. Ya, y esta cosa es menor que epsilon, ¿cierto? Ahora, lo de ahí lo sabemos relacionar, porque lo de ahí, lo que nosotros obtenemos entonces es nuestra relación con delta, ¿cierto? Y esta era mayor que c. Bien. Ya, entonces para nuestra definición, considerando, si consideramos delta igual a... Entonces acá lo que uno hace es despejar, miren. De esta cosa que obtuvimos acá, si despejamos x menos 4 en valor absoluto, vamos, el 5 divide, ¿cierto? S multiplica y S también, ¿cierto? Ahora, ¿por qué podemos hacer eso? Porque como están en valores absolutos, son positivos, ¿cierto? Por lo tanto, si yo los paso multiplicando, dividiendo, recordemos que eso significa en el fondo que multiplico por los inversos multiplicativos de ellos, ¿cierto? Y lo puedo hacer y no me altera la desigualdad debido a que están en valores absolutos, ¿cierto? Son positivos. El 5 lo mismo, ¿no? Puedo. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Entre comillas, pasar, ¿cierto? Hacia el otro lado, el epsilon está al otro lado, el 5 me va a pasar dividiendo, y todo lo que está en el denominador me va a pasar multiplicando, ¿cierto? Entonces, todo lo que está en el denominador de acá me va a pasar multiplicando a epsilon, y lo que estaba en el numerador, que era el 5, me pasa dividiendo. Entonces tenemos toda esa expresión, si la despejamos, ¿cierto? Aquí me quedó solo el valor absoluto de x menos 4. ¿Y por qué? Porque recordamos que eso era menor que epsilon, ¿cierto? Entonces significa que si consideramos epsilon a toda esta cosa, perdón, delta, a todo lo que nosotros hemos despejado, depende de epsilon, ¿cierto? Y no de otra cosa. Ahora, ¿cuál es el problema de aquí? Que hasta lo que nosotros hemos despejado, el x está en nuestra expresión, ¿cierto? Y como el x es un número que va variando, todavía no podemos dar por terminado nuestro delta que hemos encontrado, porque todavía depende. Para no hacerlo depender directamente de x, lo que uno hace es tiene que construirse una cota para los x, o para las expresiones que involucran aquí en nuestro numerador, por ejemplo, aquí. ¿Y de qué forma se hace? Bueno, sabemos que por definición de epsilon delta, recordemos que si uno crece, el otro decrece también, ¿cierto? Recordemos que estamos pensando que nuestro epsilon escogido está siendo chiquitito, estamos achicándolo cada vez, ¿cierto? Pero nunca llegando a ser. Y mientras eso pasa, arbitrariamente, ocurre lo mismo con delta, ¿cierto? También se va haciendo cada vez más chiquito. Ya, por lo tanto, si nosotros fijamos, por ejemplo, pensemos, supongamos que delta es 1. Si delta fuese 1, nosotros podíamos acotar todos los elementos para ese 1. ¿Cuál sería el problema? De que si... ¿Qué ocurre cuando el epsilon es demasiado chiquitito y queremos que nuestro delta también sea menor que 1? Bueno, ahí habría que considerar otro caso, ¿cierto? Como el caso que depende directamente de epsilon. Por lo tanto, lo que uno hace es comparar así. Bueno, si delta es 1, entonces, si delta fuese 1, entonces sabemos que 0 menor que x menos 4, ¿cierto? Menor que delta, ¿cierto? Pero delta dijimos que ahora es 1, entonces menor que 1. Por definición de valor absoluto, sabemos que esta cosa es equivalente a que x menos 4 sin valor absoluto esté entre menos 1 y 1, ¿cierto? Por propiedad de valor absoluto. Y de aquí, desde esta expresión, lo que tenemos que hacer ahora es construirlas de acá adentro. ¿Qué tenemos que construir? Tenemos que construir raíz de x menos 3 para ver cómo está acotado. Tenemos que construir esta suma entre estos dos términos. Por lo tanto, vamos a tener que construir 2x menos 1 raíz
y 7 factor de x menos 3 todo en raíz, para que la suma de ella también esté acotada de alguna forma, y luego construirse una cota para estos dos términos. Nuevamente, recordemos que cuando hablamos de cota, ¿cierto? Es porque está más arriba o más abajo, en una desigualdad, ¿cierto? Bueno, entonces si tenemos este término, estoy pensando en ese término, tenemos que construir ahora raíz de x menos 3, ¿cierto? Que sería lo primero de acá adentro. Para construir eso, entonces tenemos que dejar x menos 3 dentro de la raíz. Entonces sumamos 1, ¿cierto? Si sumamos 1 a toda la desigualdad, nos va a quedar menos 1 más 1 es 0. X menos 4 más 1 x menos 3, ¿cierto? Y 1 más 1 es 2. Ya, entonces nos queda que x menos 3 está entre 0 y 2. Ahora aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? A todas partes. Si aplicamos raíz cuadrada a todas partes de ahí, nos va a quedar raíz cuadrada de eso, ¿cierto? Y lo de allá que sigue siendo 0. Ya, ahí tenemos el primer término, ¿cierto? Está acotado por el raíz de 2. Ahora, queremos formar que si ya tenemos esa cuota, la de acá es 7 factor de esta cosa, ¿cierto? Entonces ahora solo nos falta multiplicar esto por raíz de 7 en realidad, ¿no? Si multiplicamos eso por raíz de 7, hacia allá, eso implica ¿qué cosa? Que 7 factor de raíz de 3, digo, todo eso dentro de la raíz, ocurre si solo multiplicamos por raíz de 7 a todo, ¿cierto? Si multiplicamos todo por raíz de 7 nos queda menor que raíz de 7 por raíz de 2, que es raíz de 14. Ya. Y nos falta el último término, construir nuestro último término, que es raíz de 2x menos 1, ¿no? Y eso nuevamente se hace de esta desigualdad original. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero hay que eliminar todos los términos, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que, para llegar a solo x, tenemos que sumar 4, ¿cierto? Sumamos 4 para eliminar este menos 4. Sumamos 4, si sumamos 4 ahí, nos queda 3. Si sumamos 4 acá, nos queda 5. Ahora tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? No, perdón, multiplicar por 2. ¿Verdad que nuestro término es raíz de 2x menos 1? Entonces hay que armarse el 2x menos 1 primero. Si multiplicamos todo eso por 2, entonces nos va a quedar 6, 2x, 10, ¿cierto? Y ahora le restamos 1 a todo. Entonces nos va a quedar 5, 2x menos 1, 9. Y ahora le aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Esto de acá justamente es 3, ¿no? Excelente. Ya, entonces ahí tenemos las tres cotas que nos pueden servir. Las vamos a marcar. La primera es esa, la segunda es esa, y la tercera es esta. Ahora, ojo con nuestro numerador. Tenemos la suma entre estas dos raíces, entonces nosotros no nos sirven por separada, ¿cierto? Las de acá, estas dos. Tenemos que sumarlas. Y recordemos que la propiedad de las desigualdades, ¿cierto? Nos decía que si A es menor que B, C es menor que D, ¿cierto? Y yo las sumo. Bueno, y siempre y cuando sean positivas y todo eso, ¿cierto? Aquí como son raíces no tenemos ningún problema, ¿cierto? Sabemos que lo son. Y yo la sumo, se conserva la desigualdad. Entonces A más C menos la suma entre B y D conserva la misma desigualdad. Perfecto. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es eso. Vamos a sumar lo que tenemos que sumar. Ese y este. Y van a ser menores que la suma de esas dos cotas, ¿cierto? Entonces vamos a anotar aquí, vamos a decir A, vamos a llamar aquí B. Y notemos que de A y B, ¿cierto? Se tiene, entonces la suma de esas dos cosas. Entonces tenemos que la suma entre 7 factor de x menos 3 en raíz más la raíz de 2x menos 1, a pesar de que la estamos escribiendo al revés, sabemos que es lo mismo, es menor que la suma entonces de las raíces de acá. 3 más raíz de 14. Ahí se tiene que expresar, ¿cierto? O sea, no se va a poder reducir. No importa, no nos importa. Ya, ahora sí tenemos todas las cuotas suficientes para nuestra expresión. Tenemos la de raíz de 3, que estaba acá, con raíz de 2, y tenemos la de esa expresión, ¿cierto? Que es 3 más raíz de 14. Y el resto lo tenemos. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿y en el otro lado no se hace el lado izquierdo de la desigualdad?
de la de acá. Que la primera en A era mayor que 0 ¿Sí? y en la otra mayor que raíz de 5. ¿Esa no se suma en la otra? O sea, abajito. Ah, claro, se podría, sí, podría ser útil igual, si es que sirve. En nuestro caso no sirve. En realidad igual uno podría colocarlo, ¿cierto? Aquí que sería raíz de 5. Sí, porque acá sigue siendo 0, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no sirve? Porque nosotros lo que queremos acá, si se dan cuenta, están con valor absoluto las expresiones. Nosotros las analizamos sin valor absoluto, ¿cierto? Entonces habría que ver ambos casos. Bueno, el caso de acá, como son raíces, ¿cierto? Sabemos que son positivas sí o sí, entonces no tenemos ningún problema. Ahora, lo que nosotros queremos acá es aplicar valor absoluto entre esto. En el fondo, bueno, sacarle acá, ¿cierto? Eso es lo que queremos saber. Y bueno, ahí, por ejemplo, para estos casos, como son, ya sabemos que si hay una raíz, su recorrido, ¿cierto? Es R más, entonces aquí esto es la parte positiva sí o sí. Por lo tanto, ella, con o sin valor absoluto, es lo mismo. Ya, en este caso, no hay problema. Si no, uno tiene que ver ambos casos para ver dónde están acotados los valores absolutos. No sé si me explico, pero nosotros vimos la desigualdad aquí, ¿cierto? Así nomás. Y nosotros lo que queremos acá es con valores absolutos, ¿cierto? Como son en estos casos raíces, sabemos que sus recorridos son siempre positivos, esto siempre es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de A es igual a A, ¿cierto? Si A es mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Ya? Y esto es lo que ocurre en este caso. Por lo tanto, si nosotros llegamos y colocamos valor absoluto, aquí sí es válido hacerlo, por esa razón, ¿cierto? No en toda expresión siempre va a ocurrir esto. Y ahí hay que recordar la definición de valor absoluto. Ya, ahora, con todo eso que nos armamos, ¿por qué nos sirve el lado derecho, ¿cierto? Y no el izquierdo, como yo les decía? Justamente por la propiedad del valor absoluto. Recordemos que nos dice que el valor absoluto de algo es menor que algo, ¿cierto? Y como nuestra cota es menor y tenemos que ser menor, 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 hasta llegar al épsilon. ¿Ya? Y es por eso que nos quedamos solo con el lado de la derecha, porque esta desigualdad que luego importa, la del menor. Ahora, ojo, porque cuando usted está armando esta desigualdad, a veces va a tener que multiplicar por un número negativo todo y se van a invertir las desigualdades, ¿cierto? Y ahí va a ser importante recordar cuál era la que estaba a la izquierda porque va a cambiar de lugar en algún momento. O bien la desigualdad es la que va a cambiar, ¿ya? Siempre hay que conservar que la expresión que uno trabaja tiene que ser menor que una cierta cosa. En el fondo, estamos diciendo que estamos buscando la cota superior, ¿cierto? En este caso, la raíz de 2 es la cota superior de esta expresión, 3 es la cota superior de esta expresión de acá, y raíz de 14 es la cota superior de ese múltiplo ahí al interior de la raíz. Bueno, ¿para qué nos servía todo esto? Para esta desigualdad. Entonces, ahora sabemos que de esta misma expresión, digamos, la de acá, vamos a tener desde aquí, y la voy a copiar directamente en realidad. Ahí, casi me resultó. El ejemplo para largo, finalmente. Esa era la expresión, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora, esta expresión, antes de llegar al epsilon, le encontramos otra cota, ¿cierto? Que respeta esa desigualdad. Entonces, si respetamos esta desigualdad, nos damos cuenta que 5, bueno, 5 sigue siendo 5. El x menos 4 en valor absoluto nos sirve, ¿cierto? Porque es lo único que podemos relacionar con el delta. Sin embargo, abajo, lo que acabamos de ver es que raíz de x menos 3 está acotado por raíz de 2, ¿cierto? Por lo tanto, acá abajo tenemos raíz de 2. Multiplicado la cota de esta suma de las dos raíces que nosotros vimos era 3 más raíz de 14. Entonces acá multiplica 3 más raíz de 14. Factor. Y esta cota, como ya hemos visto, es menor que epsilon. Y ahora nos damos cuenta, ay, perdón, que en esta expresión de acá, que está nuevamente acotada, sin embargo ahora no depende de x. El único término que depende de x es la expresión que sabemos relacionar debido a delta, ¿cierto? Anteriormente. Y ahora despejamos aquí, ¿cierto? Ahora despejamos nuevamente, quiere decir que vamos a dejar el valor absoluto de x menos 4 solito, ¿cierto?
Entonces despejamos, ahí, pues vamos a colocar aquí con rojo, ¿cierto? Despejando, perdón, despejando, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería? Quería valor absoluto de x menos 4 menor que, entonces acá, todo lo que estaba dividiendo pasa multiplicando el epsilon, ¿cierto? Y el 5 es el único que pasa dividiendo. Entonces, ahora, si se dan cuenta, acá hay un epsilon, no hay ningún x, ¿cierto? Y como sabíamos, lo que nosotros estábamos buscando era el delta, que cumplía esto, ¿cierto? Nuevamente, vamos a volver bien adelante el ejercicio. Estamos buscando el delta que cumple esto. Y ya lo encontramos. Y depende de epsilon. Entonces, todo esto de acá es nuestro delta buscado. Ahora, todo este delta buscado sirve cuando delta es 1, ¿cierto? Si delta es 1. Por lo tanto, en el caso de que el delta no sea 1, lo de acá va a ser nuestra solución. Por lo tanto, y ahora ya recién se puede concluir completamente el ejercicio, el delta buscado que existe, vamos a escogerlo como el mínimo. Recordemos que siempre tenemos que escoger el más pequeñito posible, ¿cierto? Entonces va a ser el mínimo entre 1, porque asumimos delta igual a 1 para encontrar estas cotas, o la expresión que obtuvimos acá. Es decir, raíz de 2, factor de 3, más raíz de 14. Y esto no vale la pena desarrollar más, ¿cierto? Múltiplo por epsilon, quintos. Entonces, si hay una expresión que sobrepasa, que es muy grande, ¿cierto? Es decir, si el epsilon se hace chico, o digamos grande en este caso, ¿cierto? Esta cosa va a ser una cosa enorme, ¿no? Mayor que 1, obviamente. Y si queremos achicarlo, ¿cierto? Vamos a tomar el 1. Entonces vamos a tomar el menor entre el 1 y este término. Entonces, si esta cosa se hace enorme, vamos a tomar el 1. Pero para valores más pequeñitos de epsilon, esto también se va a achicar, ¿cierto? Por lo tanto, ese va a ser el delta que vamos a tomar, que va a ser más chiquito que 1. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el delta que nos sirve. Entonces, recordemos que el enunciado de la existencia del límite nos dice que para todo epsilon existe un delta. Entonces, si nosotros encontramos que el delta siempre depende del epsilon dado, aquí no tenemos ningún problema, ¿ya? Ahora, aquí, generalmente en este tipo de ejercicio, muchas veces se llega solo hasta este punto, que voy a marcar ahí en amarillo, que es lo mismo que está abajo, pero sin las cotas de números para estas expresiones que dependen de x, ¿cierto? Porque depende de delta, perdón, depende de epsilon, pero acá todavía hay un x que está variando. Entonces, hasta aquí generalmente uno obtiene algo de puntaje, digamos, en una evaluación, por ejemplo. Sin embargo, no va a tener el total porque todavía depende de x, ¿ya? Para eso hay que hacer cotas de este tipo. Asumiendo un delta igual a un valor, generalmente uno siempre asume delta igual a 1 y construye estas cotas de esa forma para obtener algo que, si no es el 1 fijo, va a ser más pequeño, ¿cierto? Y depende de epsilon, como lo que encontramos aquí. Ahora, ojo, por cierto, todo este trabajo algebraico y de encontrar cotas era más o menos largo, porque el propósito de hacer este tipo de ejercicios, ¿cierto? Que eran los más largos, más o menos, los más fome, o más que fome, digamos, los que a simple vista no parecían tan directos. Ya, y vamos a hacer el 7. Ahí, ni siquiera sé si nos va a quedar tiempo de hacer algo de límite en realidad. Pero no importa, ¿cierto? Yo me imagino que lo van a agradecer. Ahora, si no me lo agradecen, no sé. Podemos continuar con límite. Ya. ¿Quedó más o menos claro o no quedó más o menos claro, chicas? Sí, profe. Sí, ya, súper. Entonces, perfecto. El de ahora se ve más sencillo que el anterior, ¿cierto? Entonces vamos a hacer más o menos el mismo trabajo. Entonces ahora espero que sea mucho más evidente que en el anterior porque no hay raíces feas por ahí, por el estilo. Entonces el trabajo algebraico probablemente va a ser un poquito más sencillo. Pero eso va a ser muy parecido. Y entonces, para hacerlo de una manera distinta, vamos a escribir lo que hay que probar, ¿cierto? Y entonces vamos a poner, por demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que me cumple que el valor absoluto entre x y 1, ¿cierto? X y 1 es menor que delta
implica que entre f de x menos L, en este caso 3, es menor que epsilon, ¿cierto? Ya, y como ya sabemos el trabajo que tenemos que hacer, asumimos esta parte de acá verdadera, ¿cierto? Trabajamos algebraicamente esto, tratamos de encontrarnos un x menos 1 por ahí como factor, y despejamos, ¿cierto? Para poder expresar delta como factor de epsilon. Ya, entonces, notemos, ahora continuamos como en el anterior, notemos que dado un epsilon mayor que 0, entonces nuestra expresión más 1 menos 3, ¿cierto? Es menor que epsilon. Ya, y esta misma expresión es la que vamos a ir trabajando hacia abajito ahora. Lo demás trabajar nuevamente algebraicamente o seguir hacia abajo. Es decir, podemos trabajarla separada, ¿cierto? Abajito y luego reencontrar en esta parte de la definición. O podemos continuar inmediatamente hacia abajo. Ahora, como es menos difícil, vamos a continuar de la misma expresión hacia abajo. ¿ya? Entonces vamos a poner un sí solo así al ladito para decir que todo lo que vamos haciendo hacia abajo es equivalente con lo que está aquí arriba. Ya. Entonces tenemos 2x cuadrado más 1 menos 3, ¿cierto? Son menos 2. Acá podemos factorizar por 2, ¿cierto? Ahora, el 2, como es positivo, lo podemos sacar del valor absoluto, ¿cierto? 2, lo vamos a sacar del valor absoluto y nos va a quedar solo x cuadrado menos 1. Ahora, x cuadrado menos 1, sabemos que es factorizable, ¿cierto? Por suma por su diferencia. Entonces nos va a quedar 2, factor de x menos 1, múltiplo x más 1, ¿cierto? Y nuevamente, por la propiedad del operador, por la propiedad del operador absoluto, sabemos que el producto, o el valor absoluto de un producto es lo mismo que el producto de sus valores absolutos, ¿cierto? Hay que enredar este tipo de trabalenguas. Lo que quiere decir en el fondo es que yo puedo poner ahí, ¿cierto? El producto entre el valor absoluto de x menos 1 y el valor absoluto de x más 1 es lo mismo que es lo de allá arriba. Ya, perfecto. Y eso es lo que buscábamos, porque básicamente lo que queríamos tener aquí era eso, ¿cierto? Un x menos 1 por ahí. Y como ya lo tenemos, podemos despejar, ¿cierto? Entonces esto de acá va a pasar hacia el epsilon. Entonces vamos a tener, vamos a dejar solito el x menos 1 aquí, que no servía. Y en el epsilon, entonces, el 2 y el x menos 1 pasaron dividiendo, ¿cierto? Entonces tenemos aquí epsilon sobre 2, valor absoluto de x más 1. Ay, perdón. Ya, entonces nuestra sugerencia, ¿cierto? Aquí está. Entonces vamos a escribirlo de esa forma, ¿ya? Por lo que se sugiere escoger delta igual a lo que está ahí, ¿cierto? A epsilon factor de 2, valor absoluto de x más 1. Pero ya sabemos el problema que tenemos, ¿cierto? Que esto depende de x, de todas maneras. Por lo tanto, hasta ahí tendríamos no el puntaje total del ejercicio, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a buscar una cota adecuada para el valor absoluto de x más 1, ¿cierto? Pues delta no debe depender de x. Nuevamente, entonces vamos a considerar, ¿cierto? Consideremos delta igual a 1. En este caso, se tendría que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta, ¿cierto? Sí, ahora es menor que 1. Por propiedad del valor absoluto, me hacen dar cuenta que este paso siempre va a ser igual. Le saco ahora el valor absoluto, ¿cierto? Y está entre menos 1 y 1. Por propiedad de valor absoluto, ¿cierto? Y lo que quiero hacer ahora es armarme el que está acá adentro, ¿no? X más 1. Entonces esto de acá hay que sumarle 2 a todos lados. Si le sumamos 2 a todos lados, ¿cierto? Nos va a quedar 1, X más 1 y 3. Entonces vamos a marcar esto. Como una cota superior de esta expresión, entonces tenemos 3, ¿cierto?
Ahora, ojo con esta parte. Lo que tenemos acá, x más 1, no siempre es positivo, porque no sabemos x, ¿cierto? X pertenece al dominio de todas las funciones nomás. Por lo tanto, hay que ver qué sucede ahora con esto si le multiplicamos por menos 1. Si, por ejemplo, ponemos por acá y nos damos cuenta de que si multiplicamos por menos 1, recordemos que la desigualdad se invierte, ¿cierto? Entonces aquí tenemos menos 1 y acá tenemos menos 3. En otras palabras, nos quiere decir que en la versión negativa de esta expresión está acotado también, pero por el menos 3, ¿cierto? Abajo. Y arriba por el menos 1. Entonces nos damos cuenta que tenemos como cota inferior el 3, si es negativo, y si es positivo, el 3. Sabemos que la unión de estas cosas nos quiere decir que el valor absoluto de x más 1 entonces está acotado por el 3, ¿cierto? Es decir, si le saco esa cosa está acotado por el 3 y el menos 3. Y así tenemos una cota luego, que era lo que queríamos pillar, ¿no? Entonces ahora para poder concluir, por lo que desde aquí, ¿cierto? Vamos a tomar desde esta parte, vamos a marcar, desde ahí vamos a seguir, solo porque va a estar más fácil de despejar después. Si tomamos desde ese punto, tenemos que 0 menor que 2, factor de x menos 1. Ahora, x más 1, ¿cierto? Sabemos que está acotado esto por el 3, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por 3, 6, de x menos 1 en valor absoluto. Y esto sí sabemos, ¿cierto? Esto está acotado por epsilon. Por lo tanto, nuevamente, en este punto ahí pasamos dividiendo, ¿cierto? Por 6 y tenemos epsilon sextos, ¿sí? Así, entonces delta, vamos a tener que coger entre el mínimo, entre el 1 que asumimos y epsilon sextos, ¿cierto? Que sería en el caso más chiquitito. Después de haber dividido ahí por 6, ¿cierto? Entonces, el ejercicio para esta segunda parte siempre es la misma, ¿cierto? Asumir delta igual a 1. Bueno, entonces con esas aplicaciones ahí ya no debería haber ningún problema con ninguna de las otras. De hecho, ahora esos deberían parecer muy, muy sencillos respecto de lo anterior. Muy bien. No nos queda mucho tiempo en realidad para ver nada de nada de límite al infinito, así que está bien de todas maneras. Lo vamos a dejar para la clase del día miércoles en este caso. Bueno, los de acá son todos más o menos más sencillos de poder realizar, la verdad. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o de algún otro ejercicio que hayan estado trabajando del libro. No, profe. ¿No? Bueno, súper. Bueno, entonces quedamos hasta acá por hoy. Retomamos con límites al infinito. Límites cuando tienden al infinito o cuando el resultado de L es
infinito o menos infinito, ese es el tema pendiente que no entra en el quiz, ¿ya? Para aclarar claramente, ¿cierto? Recordemos que justamente este guía de ejercicio era un poco el cierre hasta, para que ver hasta dónde se evalúa, ¿cierto? Hasta aplicaciones de teoremas o álgebra de límites, más que, bueno, es hasta donde hemos llegado, así que eso. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles para terminar eso que corresponde. Y recordar, probablemente, ¿cierto? El quiz ha sido movido para el viernes, ¿no? En conjunto con la otra, con el otro sección, ¿ya? Por temas de tiempo y cosas por el estilo. Bueno, nos vemos entonces, chicos, que estén muy bien. Ya, profe. Chao, profe.